Bueno, no sé si empezamos ya, ¿no? Sí, 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 Vale. perfecto. Ahí. Pues... Vale, pues no, aquí creo que no conozco a nadie. No sé la pregunta. A ver, me llamo Carlos y trabajo como Front-End Engineer en System. Es una compañía más o que no es tan nueva como parece, pero que no es muy conocida. Y somos la empresa que se dedica a comprar otras empresas y esto marca bastante todas las decisiones que hemos tomado. Entonces, la idea de esta charla es explicar un poco cómo vamos a dar el siguiente paso para montar nuestra arquitectura de frontend. Porque, como podéis ver, todas estas compañías empezaron por su cuenta y son una amalgama de tecnologías, de stack, tanto en frontend como en backend. Totalmente inmantenible. Entonces, la compañía empezó por la parte del backend, a crear microservicios para intentar estructurar un poco todo lo que tenían, homogenizarlo y demás, y se dieron cuenta que la parte del frontend de cada uno de los productos era imposible mantenerlo. Es decir, estaban trabajando mucho en tener un backend bastante limpio, bastante lean, muy separado en microservicios y demás, pero al final todo su trabajo se veía parado porque los frontales de cada uno de los portales eran un bloque totalmente, eran un monolito completamente que no lo podían ni tocar. Entonces es cuando empezó toda esta ola de la composición, interfaces compuestos y demás, y ya que empezaron a homogenizar el backend, también empezaron a homogenizar el frontal. ¿Vale? La idea es que al igual que tenemos pequeñas partes del negocio del backend en microservicios, es tener ese mismo concepto aplicado al frontal. De forma que vamos a crear pequeños elementos reutilizables de nuestra interfaz. Más o menos, como podéis ver ahí, se pueden definir que hay varios elementos que son para todos iguales. Los requisitos que vimos que eran necesarios para llevar a cabo esta aventura era ponernos de acuerdo, sobre todo a nivel de empresa. Entonces nos dimos cuenta de que todo empezaba con la parte de diseño. Hablamos con los diseñadores y dijimos, mira, ya no podéis, los diseñadores de todos los portales, ya no podéis decidir cómo es una car, cómo es una toolbar arriba o cómo es un botón de aceptar. Ahora tenéis que crear elementos visuales consistentes a lo largo de todos los portales. Por eso creamos los Smart Objects en Photoshop. La idea es reutilizarlos en sus diseños. Es decir, que sus diseños ya vengan con la mentalidad de que son componentes reutilizados. Después estamos invirtiendo bastante tiempo en formación a todos los frontend para quitarle en medio todo el tema del spaghetti code, fichero de jQuery de 12.000 líneas, que los hay, este tipo de cosas. Y además que es imposible, porque ya veréis que nuestro código base del frontal está tan dividido que es imposible hacer un fichero grande. Y por último, que esto ya lo teníamos, que era que el backend deja de encargarse de tareas que pertenecían al frontal y solamente son un montón de APIs que ofrecen información, autentificación de usuarios, búsquedas, ese tipo de cosas. Pero sobre todo había dos requisitos que consideramos que eran muy importantes. Y era que todo lo que hiciéramos tenía que ser open source. Pero, o sea, open source porque realmente necesitamos o creemos que aportar a la comunidad es interesante. Pero también porque en el ADN de la compañía está en comprar nuevos productos. Si compramos un nuevo producto y todo lo que hemos hecho anterior no es open source, no podemos reutilizarlo. Si de entrada todas las decisiones que tomemos es pensando que vamos a crear código open source, entonces es muy fácil coger ese fragmento de código y reutilizarlo en un nuevo portal, ¿vale? Y la segunda, y este punto también es muy importante, y es que está muy bien, hemos decidido hacer un montón de cosas nuevas, hemos decidido crear una interfaz orientada a componentes, pero no nos podíamos casar con la solución de UI que buscáramos. La solución de UI es, no nos podemos casar con React, no nos podemos casar con Angular, no nos podemos casar con ninguno, porque dentro de 3 años ni React ni Angular nos van a servir. Entonces, veréis que ha habido un par de decisiones
y están todas enfocadas a satisfacer estos dos requisitos. Vale, tenemos claro dónde queremos ir y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es independizarnos del backend. ¿Por qué? Porque es cierto que se está migrando a microservicios todo, pero también es cierto que en un mundo ideal ya estaríamos ahí, pero en la realidad esto no está pasando, hay muchos problemas, tenemos muchas dependencias con los monolitos de .NET, con monolitos de Java, tenemos hasta un par de módulos de Apache hechos en C, en fin, os podéis imaginar. Vale, como están trabajando en ello y nosotros tenemos que seguir trabajando por lo nuestro, decidimos meter una capa que nos aislara de los monolitos. ¿De acuerdo? Esta capa está hecha en Node y esta parte de aquí, lo que hace ahora mismo, si veis un poquito, lo que hace es cuando llega un cliente, pide a nuestro proxy, bueno, la página que estemos pidiendo en ese momento. Este balanceador, que también nos va a servir un poco como salvaguarda si vemos que la hemos liado muy parda, solo tenemos que balancear un monolito otra vez y todo lo que hayamos hecho lo podemos, aquí no ha pasado nada, seguimos sirviendo con el monolito. Pero, gracias a Dios, no está pasando, estamos trabajando bien, entonces vamos al Node. El Node lo que está haciendo es un proxy, pero no es un proxy totalmente transparente, sino que lo que hace es, cuando llega la respuesta del monolito, inyecta los bundles, tanto de CSS como de JS necesarios, para que cuando esa información llegue al cliente, mágicamente empiece a funcionar como una página compuesta. Aunque originalmente no lo era, pero cuando llega al cliente se carga, se reemplaza todos los fragmentos de HTML y tal que venían del monolito, y nuestra página empieza a estar dividida. Poco a poco vamos subiendo el grado de infectación, por así decirlo, hasta que llegue el caso, que sería más o menos por diciembre, donde empecemos a servir páginas 100% migradas sin haber tocado una línea de código del frontend del monolito, que era el objetivo. Por otra parte, tenemos el tema del isomorfismo, porque nosotros todos somos páginas, son páginas que viven del SEO, todos son páginas de anuncios. Entonces, para nosotros es fundamental que durante esa transición el SEO nunca se viera afectado. Para ello, utilizamos esto que ahora se llama JavaScript universal, antes se llamaba JavaScript isomórfico, en fin. Básicamente renderizamos lo que debería de cargar nuestro cliente en el backend y lo enviamos como parte del HTML. Y por último, hemos metido una capa de GraphQL para crear un solo endpoint para todas las consultas que vayan a hacer nuestros componentes. Esto de aquí está ya funcionando, esto es experimental, pero estamos probándolo. ¿De acuerdo? La idea es que, siguiendo un poco esta estructura, podíamos hacer una migración paso por paso, pero con un cinturón de seguridad, que era básicamente lo que vendimos y lo que a todo el mundo le gustó mucho en la empresa. Vale, entonces cuando decidimos cómo crear nuestra estructura de elementos reutilizables, hicimos una arquitectura en cebolla, pero como no nos gustaba el nombre, ¿vale? Anion, yo sé que es al revés, pero bueno. Anion. Vale, la idea de la arquitectura en cebolla esta es que nosotros vamos a crear los elementos, pero tienen que ser súper reutilizables. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, y esto lo vamos a explicar ahora poco a poco, cómo para tener un elemento en la página pintada vamos teniendo distintas capas de comportamiento. ¿Vale? Bueno, y esto es cómo hemos hecho todo esto, ¿vale? Los puntos donde se explica un poco. Lo primero que tenemos que hacer es tener el código uniforme. ¿Por qué? Porque vamos a generar una cantidad enorme, y de verdad que sí, de paquetes pequeñitos. ¿Vale? No vamos a tener un fichero de JavaScript de 12.000 líneas, pero vamos a tener un montón de ficheros de JavaScript de 50, 60 líneas. Si nosotros no somos muy estrictos a la hora de cómo tenemos que escribir ese código, de los tests que tienen que pasar, del formateo que deben de tener, va a ser inmanejable. ¿Vale? Así que lo primero que hicimos fue crear y liberar un generador de código de los componentes que se consideran componentes válidos para nuestra arquitectura en System. ¿Sí? Todo esto está open source, así que podréis descargarlo y utilizarlo. Este generador no ha surgido de la noche a la mañana, de hecho va por la versión... Bueno, creo que va por la versión superior. Va por la versión superior.
es un proceso de refinamiento. Esto no nos gusta, esto hay que cambiarlo, esto hay que moverlo, esto hay que ponerlo. La idea es que al final nos dé un entorno de trabajo unificado para todos los developers de frontend de System. Este entorno de trabajo tiene test, pero test en vivos para hacer TDD, está todo preparado. Tiene la documentación también en vivo, tiene tareas, tiene una tarea de NPM, tú la ejecutas y tienes mágicamente toda la documentación online para que todo el mundo pueda navegarla, con un link que puedas compartir para ese componente. Y como veis es instalable, cualquiera puede utilizarlo. ¿Vale? Esto de aquí es importante porque denota que es un elemento autocontenido. ¿De acuerdo? Nuestro generador vimos que necesitábamos que nuestro servidor de código fuera homogéneo, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final nos dimos cuenta que era importante tener en un sitio una referencia muy clara de qué es lo que nosotros consideramos un fichero JS válido o qué es un fichero SAS válido. Y eso es lo que nos da las reglas de precommit. Son una serie de ficheros, nos configuramos o versionamos la configuración del editor, la configuración de las reglas de JS, las reglas de SAS, en un solo sitio donde cualquiera puede ir y puede mirarlas y además están versionadas. Y además es un paquete instalable, es decir, cualquiera, sin trabajar en System o sin siquiera utilizar el generador de código de System, puede coger nuestras reglas de precommit y utilizarlas en su propio proyecto. Cosa que me parece muy interesante. Estas reglas, como digo, son las reglas de Lean de SAS, reglas de Lean de JS, las reglas de Babel, porque nosotros, una de las cosas que hacemos es desde ya escribir todo nuestro código en EMAScript 6, las reglas del editor y sobre todo están versionadas y podemos ver cómo han ido cambiando. Ya han cambiado bastante. Nos reunimos todos en una sala, había como 10 personas y decidimos qué iba a ser cada cosa. Vale, lo siguiente, una vez que decimos, vale, tenemos una forma homogénea de que todos los developers, creo que son 20 por ahí, todos los frontend hagan un código frontend. Vale, pero necesitamos que la gente no se repita, que no se creen 5 veces el mismo paquete de autocompletado, 5 veces la misma car o 5 veces el mismo framework. Entonces necesitamos un service discovery. No un service discovery en el sentido de los microservicios, pero sí un sitio que la gente sepa que si voy aquí y esto existe, lo voy a encontrar. Para ello tenemos un repositorio de NPM privado a nivel de empresa, que esto es una cosa guay que pusieron hace poco los de NPM. Tiene la ventaja de que es un sitio donde podemos ver lo que ya hay, pero además también te permite hacer namespacing de los componentes, cosa que está bastante guay porque pones el nombre de la marca, etcétera, etcétera, dentro de los componentes. Y por otra parte, para poder asegurarnos que compartíamos con todo el mundo y que era fácil, creamos una organización en GitHub donde publicamos todos los elementos que sabemos que son open source. Entonces lo llamamos SUI, System User Interface, y aquí podéis comprobar que están todos los elementos que a día de hoy se van a utilizar dentro del System, pero que son susceptibles de ser reutilizados en cualquier nuevo proyecto que acometamos. Entonces, si ya tenemos cómo hacerlo, ya tenemos dónde encontrarlo, ahora tenemos que ser capaces de estar seguros de que nuestro código que generemos sea lo máximo reutilizable posible. ¿Sí? Para el caso de las interfaces y el caso de los componentes, hay un patrón que es muy utilizado, que yo lo descubrí en una charla de Facebook y después estuve investigando y es bastante utilizado, que es el patrón contenedor-contenido. ¿Vale? La idea de esto es que nosotros tenemos un componente abstracto, genérico, que sabe hacer una función que no está para nada ligada con ninguna regla de negocio. Por ejemplo, un autocompletado. Él sabe que tú le das un array de sugerencias y él sabe cómo mostrarte las sugerencias debajo del input, sabe cómo moverte con los cursores, sabe que cuando pulsas la cruz tiene que borrarte lo que haya en el input, etc. Sabe todo eso. Pero no sabe, y ahí está el truco,
cómo obtener la lista de sugeridos. La lista de sugeridos es algo que dependerá de las reglas de negocio de donde se esté utilizando ese componente en concreto. Y esto es lo que sabría nuestro componente contenedor. ¿Sí? Contenedor. Fijaros que jugamos mucho con los prefijos, porque para nosotros es muy importante saber que todo lo que sea Sui es un componente open source, que lo va a utilizar la comunidad y que nunca debería tener ninguna regla de negocio. De aquí veremos los problemas que tuvimos y cómo los solucionamos para poder trabajar y crear componentes Sui. Y los componentes RE, que son Real Estate, IJ, InfoJob, MT, Motor, son componentes que contienen regla de negocio. Son componentes muy pequeñitos, pero son muy inteligentes. Mientras que estos suelen ser bastante más grandes, pero son bastante tontos. No saben hacer nada por sí solos. Entonces aquí tenemos nuestros componentes Sui y nuestros componentes Real Estate, InfoJob y Motor. Ya os digo, son los componentes que contienen las reglas de negocio. Lo bueno es que Real Estate, por ejemplo, son componentes para todos los portales de inmobiliarios, que son varios los que tenemos, no solamente Fotocasa. Entonces podemos reutilizar el mismo componente con la misma lógica de negocio en varios portales. Y si encontramos un bug en alguno de ellos, incluso si encontramos un bug en algún Sui Component, lo cambiamos en el Sui Component y de gratis lo tenemos resuelto en todos los portales de la empresa. ¿Sí? Vale, pero hasta aquí el comportamiento de los componentes y cómo conseguíamos que funcionaran como nosotros queríamos. Pero también necesitamos que los componentes se vean como nosotros queremos que se vean. Nos dimos cuenta que si quitábamos las reglas de negocio del componente, pero metíamos el branding de la marca dentro del componente, no habíamos ganado nada, el componente no era reutilizable. Entonces creamos componentes temables. Un componente temable es un componente que sigue unas reglas muy estrictas, el Standard Suite, que es un estándar que está metido a la gente de Twitter y gente bastante buena, sobre cómo se ha de declarar el nombre de las clases en los tags HTML cuando estás creando un componente. ¿Sí? Una vez que teníamos esas clases tan concisas y tan claras, que todos sabemos cómo escribirlo, no tenemos que pensar a qué nombre de clase tenemos que darle un elemento, decidimos que todos los componentes Sui, incluso Red o IT, todos los componentes que no fueran, o sea, toda la información visual que no fuera propia de un portal en concreto, utilizar una información visual blanca, que es este tema básico. Este tema básico es un tema que es líneas blancas, fuente Times New Roman, padding estándar, todos se ven exactamente igual. Porque además lo forzamos porque nosotros queríamos forzar al desarrollador a no pensar en branding cuando estuviera haciendo su componente. Después, obviamente, decidimos, vale, ahora que tenemos un montón de componentes que exportan, un componente exporta tanto un fichero JS con el comportamiento como un fichero CSS con su clase, con su estilo, envolvimos todo esto dentro de los temas. Un tema es simplemente otro componente, otro paquete NPM, que también es instalable, que podemos modificar ciertos atributos de colores, padding, fuentes y demás, para que el mismo componente Real Estate se vea de forma distinta en Fotocasa o en InfoFactory. Son portales distintos. Entonces, un ejemplo de un tema sería este, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí, esto sería el input del autocompletado, que se ve exactamente como se debería de ver en Fotocasa, sin embargo no tiene nada que ver con el componente, con su tema básico. Este componente y el componente anterior son exactamente el mismo componente, que tienen el mismo comportamiento, pero se ven de forma completamente distinta. Y lo mismo aplica a todas las cars, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual conseguimos reutilizar el componente en todos los portales y pudiendo solamente variar el tema, podemos generar nuevos interfaces. Y lo mismo, los temas también son paquetes que son instalables. Yo puedo instalar un tema, cuando hago un deploy puedo cambiar el tema, son versionados, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después, vale, la siguiente pata de la solución un poco fue que nosotros no debíamos casarnos con una solución de UI. Esto significa que todas las soluciones que han habido hasta ahora, y estoy seguro de que todas las que vengan en el futuro, son caducas desde el vamos. Quiere decir que si tú metes toda tu lógica de negocio dentro de cómo ellos deciden que se tiene que hacer, rollo Angular, rollo React, etcétera, 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 cuando lo cambies, si es que lo puedes cambiar, vas a tener que reescribir casi todo el frontend. Cosa que es una locura. Sobre todo porque nadie te asegura que lo reescribas igual que lo tenías antes. ¿De acuerdo? Para solucionar esto, decidimos que Fotocasa fuera un paquete de NPM. Es decir, que nosotros pudiéramos hacer npm install real estate. Esto es toda la lógica de negocio de Fotocasa. Todo lo que se va a utilizar, tanto en el cliente como en el servidor, está en este paquete. Los casos de uso, los value objects, las entidades, todo está ahí. Y esto es inmutable, esto no va a cambiar, a menos que cambie el negocio. Esto después que se ve una cosa así, obtenemos un caso de uso, lo ejecutamos pasando la información necesaria y aquí obtenemos lo que necesitemos. Esto lo podemos meter dentro de un componente de React, dentro de una entidad de Angular, creo que sí, o como se llama lo de Angular, y un modelo de backbone, da igual. Pero el día que nos quitemos toda esa capa de en medio, nuestro negocio va a seguir siendo exactamente igual, vamos a seguir validando igual y obteniendo la misma información. Además, este código, y esto lo tenemos que hacer nosotros desde ya, es isomórfico. Es decir, el mismo criterio que utilizamos para autocompletar en el cliente lo utilizamos en el servidor. ¿Sí? Y los tests los tenemos duplicados. Es lo peor de esta solución. Tenemos una carpeta de test de browser y una carpeta de test de Node que hacen exactamente lo mismo, pero unos testean contra el objeto HTTP request de Node y otra contra una llamada Ajax. ¿Y qué debemos meter? Porque claro, siempre está la discusión de qué tenemos que meter en este paquete real estate de Fotocasa. Bueno, pues aquí solo metemos llamadas a otros sistemas, validaciones y cálculos. Cuando tenemos la duda de si algo tiene que ir o no dentro de este paquete, simplemente pensamos si es uno de estos tres casos y si lo es, lo metemos. Y si no lo es, pues lo metemos en React o donde sea que lo estemos metiendo. Vale, pero con nuestra sesión de hacer lo máximo posible todo open source y demás, nos hemos encontrado con varios problemas. Y supongo que vendrán más a medida que esto lleve más tiempo funcionando. Hasta ahora los problemas que hemos encontrado para siquiera poner esto en marcha son principalmente i18n en código open source. Si recordáis, decimos que los componentes SWI son los que tienen la lógica de cómo mostrar las cosas. Pero los componentes SWI se van a reutilizar en N portales. Cada uno de estos portales, porque viene de donde viene, tiene una solución de cliente de i18n distinta. Nosotros necesitábamos que en la propia concepción del componente del autocompletado y demás, el código fuera factible de ser internacionalizado. No internacionalizado, pero sí factible de serlo. Para ello, creamos Rosetta. Rosetta es una especie de facade frente a las librerías de 18n. De modo que nosotros lo que hacemos es los literales de los componentes, el literal clear, el literal submit, demás y demás, simplemente está dentro de Rosetta. Si no haces nada, pues lo que entra es lo que sale. Pero si estás trabajando con un portal nuestro o sabes que existe Rosetta y sabes que ese componente SWI utiliza Rosetta, que todos lo van a utilizar, sabes que tú puedes cargar un adaptador de Rosetta. Los adaptadores tienen que implementar una clase abstracta, una serie de métodos, y tú te puedes crear el tuyo propio para tu solución de tu portal. Nosotros, para el portal de Fotocasa, hicimos el de Polyglot, que es la solución de Airbnb. Al final, lo que haces es
setear el adaptador tuyo dentro de Rosetta y cargar el diccionario de traducciones dentro de Rosetta. Y así, de gratis, ya obtienes la internalización con tu propio adaptador y con tus propios diccionarios, pudiendo liberar el código fuente porque no se va a ver afectado por el 18N. Para el caso concreto de React, lo que hicimos fue, además, dimos una pequeña vuelta, porque claro, realmente lo que he explicado antes no tiene nada que ver con React, es una solución de 18N, pero como sabemos que vamos a trabajar con React, le dimos una pequeña vuelta de tuerca y además Rosetta expone un decorador. Este decorador lo que te garantiza es que lo pones en el nivel superior de la jerarquía de componentes y si tú en alguna parte de tu código, donde sea, vuelves a setear el objeto translation, toda tu página se va a renderizar de nuevo. Va a haber una nueva llamada y se va a volver a pintar todo. Si vemos, aquí podemos cambiar el idioma. Básicamente lo que estamos haciendo es cambiando el objeto translation por el nuevo diccionario y haciendo una llamada al force update del componente raíz, que va a propagar ese force update a todos los componentes del árbol. Y el otro problema que vimos era cómo el tracking cómo meter tracking en componentes open source. Porque el tracking es algo que está muy ligado a la necesidad de negocio. O sea, cómo liberas código de marcado HTML que necesite ser traqueado por negocio. Entonces creamos Suntory. Suntory básicamente está inspirado en la forma que tenía Backbone de generar eventos, o sea, de llamar a handlers de eventos mediante un objeto plano de JavaScript. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que traquear ciertos clics o focus o cosas por el estilo dentro de elementos SWI, que son código open source, y sabemos que ese SWI va a estar dentro de un componente real estate y demás que no lo es, pero que no genera el HTML, y está el problema, le podemos poner este decorador a la clase y le podemos decir el tipo de evento y el selector CSS3 que queremos buscar. Entonces, cuando alguien dentro del contexto de nuestro componente real estate, InfoJob, lo que sea, haga esa acción, podemos realizar el tracking adecuado. Y de esta forma podríamos liberar los componentes open source sin tener que meter información de negocio dentro de los componentes. Y bueno, y aunque no lo he dicho un poco, pero creo que era importante decir que la charla no iba tanto sobre React en sí mismo, sino sobre cómo hemos enfocado una solución de frontend sin estar ligados a React y realmente no es algo que tengas que utilizar React para poder aplicarlo. Creo que es un poco el mensaje que queríamos transmitir. Y era estas mismas soluciones se pueden aplicar a cualquier tecnología de componentes y demás. ¿Vale? Y igual he ido un poco rápido, creo que sí, porque hasta aquí llega la charla, así que he ido como un tiro. Si tenéis alguna duda sobre algo o cómo ha ido la cosa. Me gustaría ver un ejemplo de cómo utilizar los componentes para crear una unidad. Miren. Aquí tenemos, esto sería un componente de autocompletado, ¿vale? Echamos para atrás. Vale, nuestro componente de autocompletado, este es el genérico. Si vamos al código fuente, bueno, exporta una serie de... Aquí. Exporta el marcado HTML que va a utilizar ese autocompletado. Vale, pero si... si nos vamos al autocompletado que tiene la información del negocio, vemos dos cosas ya. La primera que vemos es que
nuestro autocompletado de negocio, no lo he dicho, pero bueno, en el componente Sui Autocomplete puedes pasarle un array de sugerencias como un array de strings, que te va a mostrar los strings de bajos, o como componentes en sí mismos, y te va a meter componentes dentro de cada uno de los sugeridos. Entonces nosotros queremos que las sugerencias sean un poco más inteligentes. Nosotros tenemos un componente a su vez que es cada una de las sugerencias del componente del autosugerido. Si vamos aquí, vemos que nuestro componente... aquí estamos. Nuestro componente reAutoComplete es básicamente un recum del componente autocomplete, que es el Sui Autocomplete. No tiene información de marcado, de lógica de cómo se tiene que mover ese componente por sí mismo, pero sí tiene la información del dominio de cómo se tiene que complementar, autocompletar una búsqueda. ¿De acuerdo? Partiendo de esto, para nosotros es muy fácil, y de hecho, aquí lo tenemos creo, para nosotros es muy fácil crear un componente autocompletado que autocomplete contra fotocasa, que autocomplete contra motor, quien sea, solamente cambiando quien envuelve al componente Sui. Después nuestro componente, voy para atrás, nuestro componente Sui, ¿vale? Exporta de una forma muy concreta todas las clases, que siguiendo la filosofía Swift esta que os digo. Siendo eso, aquí podemos, y lo vemos ahora, bueno, efecto demo total, no sé por qué no está cargando ahora esto. El punto era que podíamos cargar el autocompletado y meterle el tema de la clase en concreto. Pero ahora no sé qué le está pasando a esto. No sé si es que no tengo internet o qué le pasa. Sí, no está cargando nada. Clic en cualquier parte de la página. Yo decía ahí para cargar. Sí, no sé. ¿A vosotros cargáis esta página? Que hasta hace un segundo me estaba cargando. En Navarra, no sé si no te está ejecutando JavaScript a la derecha. No, la X es el icono este de la estrella. No sé si es. Sí, vale. Muy bien dicho ahí, ¿eh? Vale. Bueno, lo que decía era que tenemos... Aquí está. Tenemos, dentro de Rosetta, ¿veis? Tenemos el autocompletado con las clases del autocompletado. Entonces, para el tema es muy fácil decir, vale, yo sé que tengo estas clases, así que voy a estilizarlo, este autocompletado para fotocasa. Y en otro sitio es otro tema que lo estiliza para motor, pero siendo siempre el mismo componente. Por eso era importante que el diseño estuviera dentro del flujo de desarrollo. El diseño no puede decidir que un completado es cualquier cosa que se le ocurra. No, un completado es esto. Tú puedes decidir cómo estilarlo, pero es esto al final. Tienes que crear un Smart Object dentro de Photoshop cuando quieras poner un autocompletado en algún sitio. ¿Sí? Y sobre todo la parte de no meter la lógica de negocio dentro de la solución de UI. Porque estamos casi seguros de que esta solución no va a durar mucho, durará unos cuantos años, como mucho, o no debería, en casos hipotéticos. Después durará 10 años, pero bueno, esto es otra cosa. ¿Vale? No sé si más o menos
alguna duda de lo que sea. Yo tengo una un poco fuera de... ¿Tú qué te has pegado con React.js y tal? ¿Has probado la React Native? ¿Has hecho alguna prueba? No, es lo que me queda. Queda pendiente. Me gustaría hacerlo. De hecho, esto ya es... Se nos lleva un poco la cabeza ya con esto. Porque claro, cuando estuvimos haciendo el dominio, como ya estábamos metiendo todas las reglas de negocio dentro del dominio, el paso lógico era reescribir la lógica, o sea, las aplicaciones de Photocast y demás, e intentar reutilizar el React Native. Creo que ahora se puede, porque hay una movida para poder utilizar Fetch dentro de React Native. Antes me parece que no se podía. Si es así, nos va a cuadrar muy bien, porque vamos a tener la misma validación, vamos a tenerlo todo igual en todas las plataformas. Exactamente. Pero esto sí que es una cosa que hemos hablado un par de veces nosotros tomando un café, pero no he quedado mucho más allá. La idea sobre todo que queríamos dejar clara es la parte de los componentes está muy guay, React está muy guay, pero no es lo importante cuando hacemos un proyecto a largo plazo. Lo importante cuando hacemos un proyecto a largo plazo es separar lógica de negocio de capa de presentación. Hay problemas que le veo yo con React Native, la diferencia con lo que habéis hecho. Que lo que habéis hecho al final es, o sea, está de puta madre, os habéis aislado y tal, y eso hace que tengáis JavaScript la lógica. Lo malo de React Native es que tienes que pegar un salto de lenguaje. O sea, vosotros, si me había habido un framework de JavaScript y decís pruebas para cambiarlo, cuando te metes en React Native ya no es así, ya Claro, estás más enganchado. te quedas enganchado ahí, sí. Sí, se pueden hacer al final tú puedes hacer componentes que se usan en React y escribirlos en Objective-C o en Java. Lo que pasa es que al final estamos viendo que la web híbrida, o sea, las aplicaciones híbridas están cogiendo más peso. Y estoy seguro de que ya sea React Native o sea lo que sea, se va a programar en JavaScript. Y esto no está relacionado con React ni con nada, es suma, rectas, algo que va a funcionar en lo que sea que venga. Entonces, seguramente tengamos que tirar la aplicación abajo, pero si se programa JavaScript, cosa que parece bastante factible, podríamos reutilizar siempre y cuando no metamos nada de React. Es lo fundamental. Y ahora mismo somos paranoicos con no meter nada de React. Quiere decir que si metéis JavaScript en las aplicaciones móviles, sí que parece que hay una tendencia hacia que si no es React va a ser otra cosa, pero vas a tener que aplicación híbrida, o sea, esa lógica de negocio no va a haber un problema. Sí. Bueno, eso sería lo ideal. Después te sacan un lenguaje nuevo y ya no te sirve de nada, pero sería lo ideal. Tampoco sé, por ejemplo, cómo se lleva con Swift. ¿React Native? Sí, porque se pueden hacer componentes en Objective-C que usan React. Pero no sé Swift, porque además Swift está evolucionando. Bueno, al final sí, pero no creo que sea un tema de lenguaje. Yo creo que ellos han programado un bridge con la nueva API de JavaScript Core esta que sacaron. Sí. Bueno, tú te programas un bridge que es bastante fácil por lo que vi. No lo he hecho, pero por lo que he leído es bastante fácil. Y simplemente expones, igual que en Node haces binding entre código C++ y JavaScript, que es instalarte la cabecera de Node y un par de pijadas más, pues con esto es parecido. Sí, al final para hacer un componente tiene una clase, pues en Android por ejemplo tiene una clase Java que tienes que heredar de ella. Entonces a partir de ahí como que le das de alta el namespace y puedes utilizarlo igual con el código que te has creado de React. Exactamente. O sea, me da un poco de respeto el salto, pero la verdad es que si eso va por ahí sería la hostia. Yo creo que sí, y a nosotros sobre todo nos gusta mucho el decir, ahora de verdad tenemos monolitos de hace 12 años, 15 años que son inmanejables, que la única forma de cambiarlos es tirarlos y construir los nuevos, es que no hay otra. Y no queremos que nos vuelva a pasar. Entonces, lo que está seguro es que el negocio del motor, eso no se va a mantener más o menos constante en el tiempo. Era lo que queríamos buscar siempre. Vamos a meter una capa muy clara entre el backend y el frontend. Node nos sirve para aislarnos un montón del ruido del backend, de los microservicios, de todo el tema de autentificación, es un jaleazo. Y nosotros nos quedamos a otro nivel. Y nos aseguramos de que nos cueste trabajo migrar, pero que no nos dé miedo. O sea, al final nos va a costar mucho trabajo, pero no nos va a dar miedo.
Y si funciona, es que claro, también esta es la primera parte de una charla de 2 partes. Porque esto hemos empezado ahora y está funcionando. Esto ya habéis visto que todo el código que está picado, que está funcionando y demás, pero también es cierto que no os puedo dar la experiencia de llevar con estos 2 años funcionando. Nuestro instinto nos dice que es el camino correcto, el separar la lógica de negocio de la capa de presentación y demás. Pero también es cierto que esto lleva un par de meses, así que ¿qué os puedo decir? Y sí, no sé, llevamos bastante tiempo trabajando, hasta ahora bastante bien. Sobre todo hemos conseguido que la parte de negocio no perciba mejor el frontend. Porque hasta ahora, imaginaros que estaba todo mezclado, había fragmentos de HTML y de JavaScript dentro de templates de ASP y cosas por el estilo. Cuando había que cambiarlo era muy complicado. Tuvimos que cambiar las cars de Fotocasa a un nuevo diseño más bonito, más cuadrado y tal, y hacer cosas distintas. Fue así, sin intervención de ningún frontend, sin intervención de nada. Fue así de rápido. Y de hecho fue así de rápido subirlo a la nueva versión, pero es que también estuvo muy bien y nos vino bien a nosotros mismos que al final ese diseño no pasó a producción por temas de negocio y solo tuvimos que hacer en el PM install nueva versión, la versión anterior, y teníamos las caras antiguas funcionando. Entonces, cuando haces eso, la gente dice, joder, esto da una agilidad y una de esto que no nos esperábamos. Temas de TSAB es una cosa que también hemos pensado. Al final, todo esto funciona por Webpack y tal, que está muy de moda todo esto. Pero al final, para nosotros sería relativamente fácil en caliente sustituir un componente por otro. Es decir, la car tipo A, cuando haces require de la car tipo A, sería relativamente fácil porque hay un montón de librerías que te infectan la función require por la car tipo B. Y hacer un deploy de ese bundle que tiene esa infectación en un servidor en concreto. Y sabemos que las páginas que se sirven de ese servidor funcionan de otra forma distinta. O incluso cambiamos las reglas de negocio, hacemos una regla de negocio beta para un bundle en concreto y lo ponemos en producción. Y si no nos sirve, no tenemos que deshacer el cambio, solo tenemos que borrar el bundle y ya está. Es todo o nada. Y entonces te da mucha facilidad porque una de las cosas que tienen los TSAB es que siempre se quedan ahí, muertos. Aquí no. Aquí se van a borrar porque se va a borrar todo el código frontend. Y bueno, son cosas que hemos visto que nosotros teníamos una idea en la cabeza. Esto es un proceso iterativo, no llegamos una mañana y pintamos todo esto y nos está funcionando bien. Y queríamos un poco enseñar y decir, mira, esto no está funcionando, a ver si os sirve a vosotros. Hola. ¿Alguna cosilla? En la arquitectura que has enseñado antes, tenías los monitos por una parte, ¿no? La foto que cogí. Espérate, Y el node. ¿El node va por encima de los estás sustituyendo a los monolitos o es complementario? Y lo estoy mirando poco a poco. Sí, exactamente. Teníamos todo pensado. Esto es como todo, nosotros lo teníamos todo pensado. Y después vino la realidad y decidió por nosotros, ¿vale? Teníamos 3 capas, íbamos a hacerlo en 3 fases. La primera fase iba a ser un proxy transparente, solamente para poner en producción el node y decir, vale, no se hunde el servidor, podemos seguir. Cosa que más o menos sabíamos porque ya hay mucha gente con node en producción. La segunda fase era la que tú dices. Metíamos, reemplazábamos la respuesta. De hecho, si entráis en mi blog podréis ver paso a paso cómo se hizo esto. Metíamos la respuesta y al final, en el cerrar bodies, reemplazamos ese string por el bundle script cerrar body, que buscaba un ID de clase, un ID de la página en concreto, y ahí metíamos el componente de React. Esa era la fase 2, pero hemos tenido que pasar a la fase 3, que es a tomar por saco, la página entera se reemplaza con isomorfismo y ya está. Vale, entonces ahora lo que tenemos es un servidor de Express que dice, para todas las peticiones me haces un proxy de la request al monolito, a la IP del monolito. Para la petición que sea la home en concreto, un get para la home en concreto, home, haces esto, que es el isomorfismo de la página de la home y tal, y lo envías, olvidándote del monolito. Pero el paso intermedio que era el adecuado era
envía el monolito, la respuesta del monolito, pero cambia el HTML necesario por componente de React. ¿Vale? Y después por encima están los microservicios. La dependencia con el monolito, idealmente es quitarla para siempre. En la práctica sabemos que el tema de autentificación y demás está hasta dentro. Va a ser muy difícil quitar la parte de autentificaciones y demás porque hay unas movidas ahí un poco extrañas. Vamos a hacer lo que podamos. Siendo honestos, no sé si algún día llegaremos a apagar el monolito. Porque no solamente está la autentificación, también hay unos temas que se pasan por las noches y demás. Pero sí queremos dejarlo en su mínima expresión. A modo de comentario, que yo estoy ahora involucrado en un tema similar de definir una especie de cómo desacoplar la presentación con la lógica que hay en el lado cliente y tal. Nosotros hemos tirado más por Angular y no tenemos SharePoint y aplicaciones.net y las interfaces en Angular. Pero claro, ahí teníamos el tema de cómo extraer al final. Sacar el JavaScript con la lógica específica de cada aplicación a un fichero aparte, o varios, pero me sigue dando miedo el acoplamiento que tienes con Angular. Porque claro, aunque en la lógica de negocio puramente dicha no hay un acoplamiento, es independiente, es que toda la parte de renderización de rutas, todo eso... Sí, yo creo que al final necesitas que alguien te pinte el HTML. O sea, eso no vas a necesitarlo. Entonces, es cierto que nosotros también hemos hablado un montón. ¿Cómo podemos reducir a su mínima expresión React? Porque React está muy bien, pero al final nos la va a jugar como nos la ha jugado todos. ¿Cómo podemos reducirlo? Y creo, hasta el día de hoy, y ya lo hemos pensado un montón de veces, que no podemos. Porque cuanto menos haga React, más tenemos que hacer nosotros. Es que alguien tiene que hacerlo. Y nosotros ya hacemos mucho cuando hacemos toda la lógica de negocio de Fotocasa. Bueno, de Fotocasa y de todos los portales. Entonces, hemos tenido la misma discusión un montón de veces y nuestra conclusión es el precio a pagar. Ya está. ¿Dentro de 4 años no nos servirá esto? Pues posiblemente no. Pero creo que vamos a tardar menos en coger New Framework JS y crear los componentes que en reescribir toda la página de cero. No sé. De hecho, una migración a Angular ha sido bastante más fácil. Sí. Ha sido específicamente pelearse con los códigos concretos. Sí. No con la lógica de eso. Y una de las ventajas que hemos visto nosotros a la hora de crear el dominio es que nos ha sido infinitamente más fácil testearlo que testear el dominio dentro de React. O sea, esto está muy bien, hay muchas herramientas, pero no es lo mismo. Sí. Entonces, sabemos que nuestro dominio funciona. Que funcione, que lo hagamos bien dentro de React o que no funcione React es otro tema, pero sabemos que nuestro dominio funciona. Y bueno, tenemos la penalización que necesitamos que nuestro código sea isomórfico. Al ser isomórfico, bueno, os puedo enseñar. Si queréis ver un poco el código, ya que tenemos tiempo de sobra. Sí, 10 minutillos. Os enseño un poco. Bueno, esto era una de las presentaciones que Fran nos ha mostrado, que tiene esto en real time, que es súper guay. No lo hemos hecho nosotros, lo de real time ya venía hecho. Entonces, este es nuestro esto con nuestras factorías, no sé qué. Intentamos que sea lo más parecido a esto a lo de Portland Adapter y todo ese tipo de cosas, aunque bueno, dentro de JavaScript tenemos nuestras pequeñas limitaciones, pero intentamos ser igual de guays. Pero al final lo que tenemos es nuestros códigos de servidores y de browsers. Para intentar no repetir tanto hemos creado fixtures que son lo que se espera en cada una de las respuestas de la testa, que es compartido tanto en el cliente como en el servidor, y además también las aserciones de los tests, que deben de ser idénticas en los dos casos,
también las hemos, ¿veis? Las hemos sacado a funciones que exportamos. Entonces, estas dos secciones, que son inmensas, son reutilizadas tanto en el código del cliente como del servidor. Entonces, lo que tenemos dentro de cada uno de ellos, ¿veis? Si entramos en el servidor, vemos que el test es poco más que un moqueo del objeto HTTP de Node, y si vamos a la contrapartida del browser es un moqueo del objeto Ajax del browser. Pero las afecciones y los objetos que se esperan son compartidos por todos. Así intentamos reducir todo el código duplicado hasta la medida de lo posible, porque si no es que es un jaleazo. Esto, si lo ejecutamos, nos da verde. Y sabemos que si da verde, sabemos que tanto en el servidor como en el cliente podemos autocompletar, podemos obtener el listado de pisos favoritos de un usuario, podemos loguearlo, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Si después no funciona, es que la hemos cagado en React. Bueno, es una cosa que pasa. ¿Vale? Y así es como intentamos minimizarlo. Por ejemplo, ahora un ejemplo práctico, estamos teniendo una discusión bastante acalorada sobre el value object mono. ¿Dónde tiene que ir el mono? ¿Tiene que ir en React? ¿Tiene que ir dentro del dominio? ¿Quién tiene que encargarse de decir si esto tiene que estar en formato europeo o en formato americano? ¿El componente de React o el dominio? Yo no lo sé, si alguno me lo dice, porque te pones a pensarlo y... No, claro, eso tiene que estar dentro del dominio, pero seguro que encuentras un corner case que es más complicado. Claro, ¿ves? Y dices, value object es un concepto de dominio, o sea que el dominio tiene que estar. Ese fue el razonamiento que más o menos, pero después nos ponemos a hablar y ya se nos va la pinza y ya empezamos a decir, pero es que si pasa esto, pasa lo otro. Bueno, sí. Pero sí, más o menos creo que al final va a acabar en el dominio, vamos a programarnos un... Por aportar algo al respecto, en nuestro caso nos pasa algo extrapolable o similar en cuanto a DDD. El dominio tiene que ser consistente, luego todas esas reglas de validación tienen que estar en el dominio. Pero ¿qué pasa cuando eso es parte de un formulario del usuario? Ahí tiene que haber una validación también en el frontend, entonces al final hemos optado por duplicar. Esa es otra, claro. Nosotros ahí lo tenemos más o menos, o creo que lo tenemos más o menos, pero como es el mismo código, nosotros vamos a hacer, cuando el usuario pulse el submit del formulario de nuevo piso, o lo que sea, pongo mucho piso porque fue el ejemplo que pusimos en el Photocast. Nuevo piso, vamos a utilizar el use case create flag, y como es, todos los casos de uso devuelven promesas, ¿vale? Entonces, en el catch tendríamos los campos que han fallado, que podríamos pintar en el formulario. Pero cuando vayamos al servidor, si utilizamos GraphQL con mutations, al final será el mismo caso de uso. ¿Veis? Entonces, para ello lo tendríamos práctico. Con nuestro código isomórfico, en el dominio del servidor será el mismo código. Sí. Pero mantener el código isomórfico es muy trabajoso. Mucho más de lo que me imaginaba. Tiene muchas ventajas, pero es muy difícil. Y no solamente es mantener el dominio isomórfico. Rosetta, Suntory, todo lo que habéis visto también es isomórfico. ¿Por qué? Porque si funciona dentro de... Esto es como cuando utilizas una API asíncrona. En cuanto una de tus funciones de toda tu cadena es asíncrona, toda la cadena tiene que ser asíncrona. Pues en cuanto el dominio tiene que ser algo, es isomórfico, todo tiene que ser isomórfico. Porque si no, cuando ejecutes en el servidor te va a decir Suntory undefined. Lo digo porque nos pasa el otro día, básicamente. Entonces, así que esto es una apuesta que te tiras a la piscina. Pues sí, esto es más o menos lo que estamos trabajando. Si queréis, yo el año que viene os volveré y os contaré. Aquí yo seguro que habré perdido peso, estaré más calvo y demás, y os contaré cómo acabó toda la historia. ¿Vale? Bueno, pues... Pues nada. Sí.
misma sala. Bueno, creo que te he gustado. Y muy valiente de esos con marino avisado y hacer Aparte, el código open source tiene un Sí, yo entiendo que Claro, claro, a mí es un poco menos grave, pero o sea, hay pero es una alguna que al slide final. que no he metido nada para que se vea todo y justo se va a quedar la construcción. Pero pruébalo. Y al final se invicia, ¿eh? Ahí la mayoría de slides no tienen nada para que se el código, para que se vea gráficas, tal. Y si lo ponen tan pequeña como, vale, pues hubiese puesto achatados han sido
aquí un poco desarrollado. Conduciendo, ya estoy. Era más difícil.
quiero guardar esa parte. Toma ya. Durante... No. Acompáñame un segundo, por favor. Es solamente coger el portátil y ya está. He dejado